que pues abarca o es el órgano de absorción por excelencia, donde muchos fármacos van a ser absorbidos a través precisamente de membranas biológicas estomacales o intestinales para alcanzar plasma, pero pues aplicaría para todas las demás vías de administración en las cuales pues va a haber paso a través de membranas, todas las vías nasales, bucal, oral, ocular, transdérmica, etcétera. Las únicas que no, pues serían las vías inmediatas, que esas directamente el fármaco lo depositamos en circulación sistémica, como es el caso de la vía intravenosa, ¿no? La intraarterial también, pero esas, pues bueno, no hay proceso de absorción, directamente llegan al plasma. Recordarles, pues el fármaco va a buscar sus sitios una vez que es absorbido, está en plasma, se une a proteínas, busca sus sitios de acción, pero también el fármaco que permanece libre, pues va a seguir atravesando membranas, llegará a órganos biotransformadores como el hígado y a órganos que también eliminan, como es el caso del riñón. Ajá, entonces, importantísimo, ¿cuál es el mecanismo de difusión? ¿Cuál es el mecanismo, perdón, a través de los cuales los fármacos podrán ser distribuidos? Bien fácil, la difusión pasiva. Entonces, aquí no hay tanto. ¿Se acuerdan que en absorción sí hay diferentes mecanismos a través de los cuales el fármaco puede atravesar membranas? En el caso de la distribución, ya estando en circulación sistémica, casi prácticamente todo va a estar mediado por difusión pasiva. Entonces, pues sí estará mucho en función de las propiedades físico-químicas del fármaco. Va a ser a través de un gradiente de concentración, de una zona de menor a mayor concentración. Y pues bueno, el proceso de esa difusión pasiva eh, continuará y únicamente será dada por el fármaco libre, como bien les decía, no estaría incluidos los fármacos unidos a proteínas y esto continuará hasta alcanzar pues un equilibrio. Habían mencionado a sus compañeros, bien importante, los fluidos que conforman el organismo, que los podemos clasificar en tres grandes grupos, lo que es el fluido extracelular, que representa el 22% del agua corporal total, lo que es el fluido intracelular, que es el 35%, y todo lo que es el fluido transcelular, que se encuentra precisamente entre las células, ¿no? El fluido extracelular, bien importante recordar que pues estaría conformado por el plasma, aproximadamente serían 4 litros, que es lo que tenemos en promedio los seres humanos. El fluido intersticial, que es el que se encuentra precisamente alrededor de todas las células, que es esta agua que podemos aquí que les marco con el apuntador, y la linfa, que sería propiamente el 1%. Posteriormente vendría el fluido intracelular, que ya es en el interior como tal de nuestras células, que representa pues un porcentaje elevado, hablamos del 35%, lo que equivaldría en un adulto promedio a 28 litros. Y por último el fluido transcelular, que al final pues es agua que está encapsulada, por decirlo así, y que estaría en ciertas regiones específicas, como la cerebroespinal, intraocular que les mencionaba, lo que es el líquido sinovial en las articulaciones, el pleural en los pulmones y bueno, no olvidar el de las secreciones digestivas, que son necesarias el agua precisamente pues para eliminar pues los desechos que se van acumulando en ella, ¿no? En el colon. Importante, entonces aquí les esquematizo, pues estaríamos hablando alrededor de unos 42 litros en un adulto en promedio, donde 4 litros serán del plasma, unos 10 litros aproximadamente sería del volumen intersticial, el que se encuentra alrededor de nuestras células, y unos 28 litros de un volumen intracelular, ya en el interior de ellas. ¿Cómo se va a dar la distribución? Aquí se los marco, que irá primeramente pues de plasma, necesariamente, obligatoriamente tiene que llegar el fármaco a plasma. Después pasará a los fluidos extracelulares, que ya dijimos que los extracelulares serían propiamente pues todo lo que es el líquido intersticial, a los fluidos intracelulares, que es en el interior de las células, y por último a tejidos. En ese sentido, estaría dada la distribución de todos los fármacos que se ingieran. Bien importante, aquí estaba algo que teníamos que abordar necesariamente, que es el volumen de distribución. Y también se le conoce como volumen, lo van a encontrar
Muchas veces lo pueden encontrar nada más como volumen de distribución, pero si lo encuentran como volumen de distribución aparente, es correcto y estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Y como les mencionaba, va a ser una medida de la distribución del fármaco en el plasma y en todo el cuerpo. Ajá. Después de que es administrado el fármaco por cualquier vía parenteral. Ujú. Y también aplica para la vía enteral y parenteral, ¿eh? Para cualquiera de las dos, ahí me faltó. Ajá, entonces es un volumen, y bueno, se le denomina aparente, como ya les había mencionado, porque pues no es fisiológicamente real. O sea, nosotros no podríamos tener 1.000 litros de volumen de distribución. Sin embargo, pues únicamente nos estaría indicando los sitios con los que se equilibra el fármaco. Ajá, y que no van a tener igual concentración. Por eso se le llama aparente, porque este valor nos estaría indicando de alguna forma la afinidad que puede tener el fármaco por algunos de los fluidos corporales que tenemos en el organismo. Ajá, entre mayor sea, pues implicaría que tiene mayor afinidad precisamente por ciertos tejidos. Y mientras más chiquito sea, pues es que le gusta estar, a ese fármaco le gusta más estar en plasma, ¿no? Distribuido en plasma. Ahorita lo vamos a ver. Importante, pues es una constante de proporcionalidad. Aquí lo podemos ver que relaciona la dosis que administramos con respecto a la concentración plasmática, que es propiamente el CP0. Si se acuerdan por ahí de lo que vimos las clases iniciales para calcular el volumen de distribución, lo hacíamos dividiendo la dosis entre el CP0. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio rapidísimo y vamos a pensar que tenemos a un voluntario que vamos a hacer un análisis farmacocinético y que queremos obtener su volumen de distribución, que le administramos un fármaco A y que en una dosis de 100 miligramos, que tenemos un adulto de unos 70 kilogramos en promedio, lo administran intravenosamente y bueno, ya que se administra intravenosamente, aquí no hay problema porque llega directamente a circulación sistémica, no hay que esperar a que se absorba. Ya estando en circulación sistémica, miren lo que empieza a ocurrir, pues el fármaco ya se distribuye, ¿no? A todos los órganos, que ese es precisamente por eso ha surgido todo este rollo de la nanotecnología, porque pues los fármacos no tienen, no hay especificidad, realmente se distribuyen ahora sí que pueden llegar a donde el organismo se los permita, ¿no? Inclusive hasta ya como vieron con sus compañeros, algunos con ciertas características sí pueden llegar a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica, ¿no? Que se supone que es de protección, más sin embargo, pues hay que tener cuidado con ciertos fármacos con ciertas características, entonces se distribuye en todo el organismo. Ustedes van a tomar muestras plasmáticas, muestras de sangre, bueno, sangre completa, tendrán que separar, ya saben, obtener plasma con adición de un anticoagulante y bueno, tendrán que desarrollar y validar un método analítico para precisamente análisis de muestras biológicas, habitualmente es HPLC, y resulta que ya pues hacen todo su análisis y que nos da un CP0, nos da un CP0 de 25 miligramos por litro. Calculamos el volumen de distribución, sería la dosis, o sea, 100 miligramos entre el CP0, que ya dijimos que serían 25 miligramos sobre litro, y esto me daría un volumen de distribución igual a 4 litros. Les pregunto, si me da, ¿a dónde le gusta estar el fármaco o dónde podríamos decir que se encuentra distribuido principalmente el fármaco? Si no van a hablar en chat, por favor. ¿A dónde le gustaría? Si yo obtengo un volumen de distribución de 4 litros, ¿qué me estaría indicando? Que al fármaco le gusta estar dónde, o estará distribuido dónde. Entonces, alguien que quiera responder. Listo, a ver, Edwin, dime. En plasma. Correcto. Entonces, siempre que obtengamos valores menores iguales a 4 litros, ustedes de inmediato pueden asumir que ese fármaco le gusta estar precisamente en plasma o se va a encontrar preferentemente en el plasma, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí se los represento. Ahí está. Entonces, si me da 4 litros, pues implica que el fármaco andaría aquí, ¿no? En el plasma, ¿vale? Muy bien. Entonces, el siguiente, el mismo caso, otro fármaco, vamos a pensar en un fármaco B,
otro voluntario del mismo peso, la misma dosis, hacemos exactamente lo mismo. Extraemos muestras plasmáticas, se hace el análisis cromatográfico y resulta que, y bueno, el análisis farmacocinético también, y resulta que ahora me da un CP0 de 6,65 miligramos por litro. Tengo que calcular el volumen de distribución, ya sé que sería la dosis, que son 100 miligramos, entre el CP0, que me da 6,65 miligramos por litro, y entonces ahora me da 15 litros. Con un volumen de distribución de 15 litros, ¿dónde se encontraría el fármaco? Alguien que me diga. Ajá, si ahora no son 4 litros, ahora ese fármaco B da como resultado un volumen de distribución de 15 litros. Entonces, yo puedo asegurar que el fármaco se encuentra ¿en dónde? Ya no se encontraría en plasma, ¿estamos de acuerdo? Porque resulta que mi valor es mayor de 4 litros. Entonces, si es mayor de 4 litros, pues ya el fármaco no le gusta estar tanto en plasma. ¿Dónde le gustaría estar o dónde estaría distribuido preferentemente? Entonces, los escucho. ¿Quién dice yo? O si no, pónganme la respuesta en el chat. ¿Algún valiente? ¿Quién dice yo? ¿Dónde se encontraría el fármaco? ¿Dónde lo encontraríamos? Ah, en tejidos o unido a proteínas. Hablando de, ok, ¿quién me puso? Rodríguez Mondragón. Ah, ok. Ande, muy bien, Lilian. Exactamente. Bueno, sería en fluido, sí, exactamente, en agua intersticial, que al final de cuentas es fluido extracelular. En efecto, Lilian dio la respuesta correcta. Sería en fluido intersticial. Resulta, habrá algo en plasma, evidentemente, porque el fármaco tiene que llegar a plasma, pero le va a gustar mucho estar en el agua intersticial, en la que está alrededor de las células. ¿Por qué decimos eso? Porque si ustedes se acuerdan, ay, esto ya se vuelve a quedar, a ver, otra vez. Les dejo de compartir, porque es importante que lo aclaremos. Ahora vamos a ver, compartir pantalla. Ahí está, ok, ahí está. Ahí está. Ajá, ahí está. ¿Por qué digo que es correcto lo que dijo esta Lilian? Pues por lo siguiente, estaríamos hablando que son 4 litros de plasma y 10 litros de volumen intersticial. Son prácticamente los 15 litros que nos da como resultado. Estaríamos hablando precisamente aquí está, de fluido extracelular o lo que es lo mismo, fluido intersticial, que serían los 4 litros de plasma y los 10 litros de fluido intersticial. Entonces, correcto. En efecto, serían este, propiamente al fármaco le gusta estar distribuido en todo lo que es el líquido intersticial o también podríamos decir fluido extracelular, ¿no? El que está fuera de las células. Bien, siguiendo con la misma tónica, un fármaco C, otro voluntario, misma vía de administración intravenosa, mismo toma de muestras, mismo análisis cromatográfico y ahora el CP0 me da de 3 miligramos por litro. Haciendo el cálculo de volumen de distribución, serían 100 miligramos entre CP0, que serían 3 miligramos por litro. Ahora me da 33 litros. Entonces, si me da 33 litros, ya no le gusta al fármaco estar en plasma, ya no le gusta estar en fluido intersticial o extracelular, que sería lo mismo. Ahora le gustaría estar en fluido, aquí está. ¿En fluido dónde? Intracelular, porque ya me está dando 33 litros. Estamos propiamente abarcando lo que sería el agua que tenemos al interior de las células. Entonces, pues sí, ahora resulta que ya ese fármaco empieza a penetrar el interior de las células y alojarse ya allí. Y por último, pues ya vámonos a los extremos, un fármaco de misma dosis
Misma vía de administración, mismo análisis cromatográfico y el CP0 ahora es de 0,2 miligramos por litro. De forma tal que ahora dosis 100 miligramos entre el CP0, que es 0,2 miligramos por litro, me da 500 litros. Ahí era lo que les decía. O sea, eso no es, todavía los anteriores eran volúmenes fisiológicos reales, 4 litros, 15 litros, 33 litros todavía, pero ya 500 litros, pues no, no tenemos 500 litros realmente de agua corporal. Sin embargo, ese valor me estaría indicando que al fármaco, con valores ya tan altos, al fármaco se encuentra secuestrado a nivel del espacio intracelular. Es decir, que ya no es que le guste estar en el interior de la célula, sino que además allí se queda. O sea, no hay manera tan sencilla de que él pueda salir de allí. Obviamente sí puede salir y ese equilibrio, acuérdense que al final es un equilibrio, un juego de concentraciones, de forma tal que entonces, pues sí, en algún momento cuando dejamos de administrar el fármaco, pues ese fármaco, ahora en contra de un gradiente de concentración, empezará a salir de las células. Pero eso ocurre, por ejemplo, mucho con los fármacos que son muy liposolubles y ese es el gran problema de los anestésicos. De hecho, todos sabemos que, digo, ay, que no tengamos un proceso quirúrgico, digo, pero los que hemos tenido algún familiar o que sí ya han sufrido, uno de los inconvenientes de los anestésicos es precisamente de cómo te sientes después de la anestesia, no tanto durante la administración del anestésico como tal, sino después. Y es precisamente por eso, porque les gusta, son fármacos que les gusta estar secuestrados, por decirlo así, entre comillas, en espacio intracelular. Ujú. Y aquí está la escalita, no recuerdo si nos presentaron, creo que sí. Pero bueno, si hay una escala propiamente de volúmenes de distribución como tal, donde podemos tener valores menores a 4, como ya, bueno, aquí no lo coloqué, pero o hasta valores de 1000, o sea, nos podemos ir a los extremos, o valores de volumen de distribución pequeños o muy altos. Y entonces, si se dan cuenta, los altos, por ejemplo, está la nortriptilina. Son fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, muchos antidepresivos, ansiolíticos y demás. Ese es uno de los grandes inconvenientes, que son fármacos que les gusta estar mucho ya en el interior de nuestras células corporales y permanecer allí, que es lo más, eh, lo más, lo más grave. Ajá, entonces por eso, pues son fármacos que ustedes conocen, se les llaman fármacos potentes, que a dosis muy pequeñitas, pues tienen una acción farmacológica, ¿no? De forma tal que pues hay que tener cuidado, y por eso son fármacos de estrecho margen terapéutico, ¿no? Porque si nos movemos en un sentido o en otro, o caemos en ineficacia terapéutica, o podemos caer en efectos adversos, tóxicos y ya donde se puede ver comprometida la vida del paciente. Y bueno, entonces, ¿qué implica que ese volumen de distribución sea alto o sea bajo? Aquí se los coloco. Entonces, fármacos con valores de volumen de distribución altos, pues implica que las concentraciones son más altas en tejidos que en plasma, que era lo que veíamos. Entonces, entre más altos sean, les gusta estar principalmente en el interior de las células. Aquí se los pongo, se distribuyen intracelularmente. Ajá, y pues algo bien importante que son relativamente solubles en lípidos. Pues no relativamente, son fármacos que sí pueden ser altamente liposolubles y permanecer en el interior de las células de los tejidos. Entonces, entre más alto sea, pues implicaría esto, que se distribuyen intracelularmente y que son solubles en lípidos y que las concentraciones más altas las vamos a encontrar preferentemente en tejidos y no tanto en plasma. Entonces, si quisieran hacer un análisis de la concentración del fármaco en el plasma, seguramente encontrarán concentraciones muy bajitas. Estarían ya propiamente en las células, ¿no? Estos fármacos. Ahora, si ustedes, por el contrario, obtienen volúmenes de distribución bajos, estaríamos hablando de fármacos que les gusta estar confinados preferentemente en plasma y fluido intersticial, preferentemente. Van a estar no en el interior o en compartimentos, no en el interior de las células, sino en compartimentos extracelulares, en el agua extracelular, que ya ustedes saben cómo está conformada, ya lo vimos. Y finalmente son componentes polares, ajá, son muy solubles en agua.
¿no? E insolubles en lípidos. Bien, ¿qué hay de como les mencionaba siempre, y sus compañeros lo hicieron, pues si hablamos del proceso de distribución del sistema LATBE, pues hay que hablar de proteínas, porque al finalmente van a jugar un papel importante en este proceso farmacocinético. Entonces, pues bueno, sabemos que hay proteínas plasmáticas y tenemos varias, muchas. Sin embargo, las más comunes o las más importantes en el ámbito farmacéutico, biofarmacéutico, serían la albúmina, que es afín o va a formar complejos con fármacos ácidos, bien importante, la gamma 1 glicoproteína ácida, que pues obviamente forma complejos con fármacos básicos, también las lipoproteínas, que también forman complejos con fármacos básicos, y algo bien importante que también existen, las globulinas de unión a esteroides, que esas ya son más específicas y es propiamente para fármacos esteroidales, ¿no? Como dexametasona, cortisona, etcétera. Ujú. Bometasona, etcétera, todos los corticoides que ustedes ya conocen. Entonces, más o menos así va a estar la distribución. La albúmina tendrá receptores para fármacos ácidos, la alfa-glicoproteína ácida y las lipoproteínas para fármacos básicos. Y bueno, estos son específicos propiamente para esteroides. Importante, imaginen que ustedes vemos aquí que hacemos un corte de tejido y en ese corte de tejido pues ahí evidentemente habrá vasos sanguíneos, entonces vamos a colocarnos aquí y vamos a magnificar la imagen que sería esta que les presento propiamente aquí, sería todo este rectángulo o casi cuadrado, ¿no? Que les dibujé y entonces y obviamente este sería el vaso sanguíneo, que esté representado en rojo, aquí lo tenemos, y bueno, esto ya sería el tejido alrededor de precisamente esos vasos sanguíneos. Entonces, una vez que el fármaco ya alcanzó circulación sistémica, pues aquí lo tenemos representado en azul, todas las bolitas o los círculos azules, pues es el fármaco. Como yo les decía, vamos a tener proteínas, que son estos en rojo. Entonces, esas proteínas tienen receptores que aquí se los coloco en los vértices y esos receptores pues se van a unir a fármacos, ya sea albúmina, ya sea glicoproteína, ya sea globulina para esteroides, etcétera, pues tendrán receptores. Como aquí en sangre llega todo el fármaco, pues ese fármaco se va a empezar a unir a proteínas plasmáticas, como podemos observar en el esquema, y pero también habrá fármaco libre, era lo que les decía, como son procesos saturables, pues una vez que se saturen todos esos espacios, pues ya quedará fármaco libre, que aquí lo representamos, es el que no está unido a las estructuras proteicas, y ese fármaco libre era lo que yo les mencionaba. Entonces, fármaco unido a proteínas jamás va a poder atravesar membranas biológicas. Entonces, así como está, formando complejos o complejado con proteínas, ¿se acuerdan de sus clases de química analítica? Pues al final sería lo mismo. Complejos, ¿no? Complejos solubles, evidentemente. Entonces, fármaco complejado con proteínas jamás va a poder atravesar membranas biológicas. El fármaco que va a poder atravesar membranas biológicas es el fármaco libre, que aquí está. De hecho, aquí se lo represento. Y bueno, es el que va atravesando otras membranas de otros tejidos, pues con la intención de seguirse distribuyendo y alcanzar su sitio de acción, si estamos de acuerdo. Entonces, más o menos así estaría representado lo que es el proceso de distribución. Este, bien importante aquí eh, recordarles que son procesos saturables, pero también hay competencia, porque hay fármacos que son un fármaco, o más bien una proteína puede ser afín a diferentes fármacos, el mismo sitio de absorción. Entonces, pues bien importante, aunque pareciera que distribución, pues yo les decía, el único proceso o el mecanismo a través del cual el fármaco va a estar distribuyéndose es a través de difusión pasiva, pues sí, pero sí hay que ser cuidadosos precisamente con esos procesos o esos receptores, porque son procesos saturables. Y si ustedes además vamos a pensar, por ejemplo, aquí les puse warfarina. Ajá, la warfarina, pues resulta que es afín o sus sitios receptores están en albúmina. Más bien albúmina tiene sitios receptores para warfarina y formaría este complejo, el complejo albúmina-warfarina.
¿Para qué se utiliza la warfarina? ¿Alguien que me diga? Es un ¿Para qué? anticoagulante. Ande, correctísimo. Es un anticoagulante. ¿Quién habló? Ya ni vi. Bueno, exacto. Es un anticoagulante. Entonces, fíjense, si ustedes administran warfarina a un paciente, entonces, pues bueno, ese fármaco encontrará albúmina, que aquí está en rojo, que es este. Vamos a pensar ahorita nada más en este cuadrante, a mi izquierda, nada más ubíquense en esta zona. Entonces se encuentra a la albúmina, la warfarina forma el complejo albúmina-warfarina. Como ven, aquí esta ya estaría saturada, estará en todos sus sitios receptores ocupados. Aquí quedaría este por ahí libre y aquí también les represento porque finalmente pues vamos a tener todos estos procesos y habrá fármaco libre. Ese fármaco libre es el que va a poder atravesar membranas biológicas y precisamente tener ese efecto anticoagulante. Hasta ahí, pues todo bien, ¿no? Eso sería lo que aplicaría para cualquier fármaco. Pero resulta que pues a alguien se le ocurre, o no sé, a lo mejor ese paciente que está tomando anticoagulante, de pronto se le ocurre, le duele la cabeza o algo y se le ocurre tomarse una aspirina, ácido acetil salicílico. Pues resulta que la aspirina también se une o también forma complejos con albúmina y tiene un 90% de afinidad o un 90% de unión a proteínas plasmáticas, que es propiamente la albúmina, de forma tal que entonces, pues ya tenemos warfarina en circulación sistémica en la sangre, ya tendríamos warfarina, que es bueno, que es verde azul. Bueno, este que les estoy señalando como azulito. Y tendríamos también ácido acetil salicílico en morado y resulta que pues compiten por el mismo sitio receptor y resulta que si es afín. Entonces, pues ese ácido acetil salicílico, vean, empieza a desplazar precisamente a la warfarina, dejando warfarina libre pues en exceso. Empieza a haber mucha más concentración de warfarina libre, mucho fármaco libre de warfarina en sangre y esa warfarina libre, pues sí ya puede atravesar todas las membranas biológicas que se imaginan de forma tal que entonces, pues puede haber hemorragias, pues puede haber problemas de hemorragias muy fuertes, ¿no? Entonces, de allí la relevancia precisamente de ese fenómeno de distribución y de que hay competencia, ¿no? Al final por esos sitios receptores. Entonces de ahí el tener cuidado, por eso de allí surge lo de las interacciones medicamentosas y todo, porque hay que tener cuidado de lo que estoy administrando, porque resulta que pues pueden desplazar y entonces tener más fármaco libre e incrementar pues sí, a lo mejor incrementamos el efecto farmacológico, pero podemos llegar hasta efectos tóxicos y a consecuencias más severas, ¿no? Y eso ocurre por la distribución, por el fenómeno o el proceso de distribución de fármacos en el organismo. Y ya otra vez se trabó. Ay, espérenme, entonces otra vez. Entonces, hasta aquí alguna duda, ¿vamos bien? Entonces, si se dan cuenta, esta parte está súper interesante porque, pues, de alguna forma es la que a nosotros nos compete como farmacéuticos. Ahí está. También algo, no recuerdo si esto lo mencionaron, Brian, Lilian, ¿sí lo mencionaron o no? No recuerdo. El fenómeno de redistribución. Pero bueno, ok. Ahí voy a la. Ok. Sí, algo bien importante. Pues resulta que además del proceso de distribución, hay fármacos, bueno, todos los fármacos van a sufrir distribución, indudablemente. Sin embargo, también algunos pueden presentar algo que se llama redistribución. ¿Por qué? ¿O en qué consiste? Pues eso ocurre con los fármacos que quedan secuestrados en tejidos, aquellos que tienen volúmenes de distribución muy altos, que les dije, por ejemplo, la nortriptilina, que se usa pues es un antidepresivo, y también se utiliza para deshabituación tabáquica. Entonces, esos fármacos con volúmenes de distribución altos que quedan secuestrados en tejidos, pues hagan de cuenta que aquí tenemos, hagan de cuenta que es nortriptilina aquí en amarillo, pues ese fármaco resulta que se administró y, y ya una vez administrado, pues resulta que le gusta el agua intracelular. Y además le gusta estar ahí, como tiene un volumen de distribución tan alto, pues le gusta estar ahí confinado en las células de tejido adiposo, vamos a pensar. Entonces, aquí hagan de cuenta, en amarillo está
precisamente esa nortriptilina. Allí le gustó quedarse y bueno, lo que va a ocurrir con el paso del tiempo, o si dejamos de administrarlo, por ejemplo, pues va a ocurrir algo que ahora se va a invertir el gradiente de concentración. Acuérdense que la distribución o o la absorción de fármacos, perdón, casi siempre es a favor de un gradiente, de donde hay más a donde hay menos. Pues resulta que aquí, en el caso de estos fármacos que tienen volúmenes de distribución muy altos, pues puede ocurrir lo inverso. Va a ser en contra de un gradiente y ahora vamos a ir de una zona de donde tengo mucho a una zona donde hay más, ¿sí? Que diga al revés, de una zona donde hay mucho a una zona donde hay menos. Se invierte el proceso. Lo natural es que de aquí de sangre pasara para acá. Pues resulta que con estos fármacos se viene a la inversa. Lo que quedaba confinado, lo que estaba atrapado, pues ahora resulta que se puede regresar a sangre. Y ese es precisamente el fenómeno de redistribución. Y ocurre y que puede generar evidentemente efectos tóxicos, porque pues si yo, según esto, por eso también muchos, si ustedes recuerdan, es una de las razones de muchos fármacos antidepresivos o anticonvulsivos, todos los que actúan preferentemente a nivel del sistema nervioso central, no se pueden suspender de golpe. Si ustedes recuerdan, casi, bueno, si alguien alguna vez ha requerido asistencia pues psiquiátrica o psicológica, bueno, psiquiátrica porque ya son propiamente médicos los que recetan estos medicamentos, no se puede suspender de manera abrupta el tratamiento, tiene que ser paulatino e ir bajando la dosis a medida que vaya habiendo una evolución positiva en el paciente, porque pueden precisamente sufrir ese fenómeno de redistribución y de pronto todo lo que estaba atrapado en tejidos, en las células de tejidos, pueden regresar a sangre y ocasionar efectos tóxicos muy graves. Ujú. Entonces, bien importante considerar eso ustedes como farmacéuticos. Y bueno, ya es un poquito allí, simpático el esquema, pero por ejemplo la rifampicina, ¿que la rifampicina qué es o para qué sirve? A ver, ¿para qué sirve rifampicina? Y bueno, no nada más la rifampicina es un antimicrobiano, ajá, es un antibiótico que se usa ya en casos así de infecciones muy, muy severas que no puedan ser controladas tan fácil por los antibióticos de alto espectro. Y pues resulta que hay esa rifampicina y también ocurre con con el éter y con varios anestésicos, es que les gusta muchísimo el tejido adiposo, entonces de hecho van a tener volúmenes de distribución altos, y van a quedar confinados o atrapados en grasa. Ajá, entonces, que aquí está, fármacos, ahí sí son importantísimas las propiedades físico-químicas del fármaco. Si a este le gusta estar atrapado en grasa, seguramente pues es muy liposoluble, ¿no? La rifampicina y pues los anestésicos en general. Y estos fármacos pues van a sufrir precisamente redistribución y pueden causar toxicidad. Ajá, entonces, pues sí habrá que tener cuidado. En el caso, por eso los anestésicos era lo que les decía. De pronto, pues hay mucho peligro en la sobredosis, porque pues resulta que si se les pasó por eso hay una especialidad de anestesiología, porque pues precisamente para cuidar esas dosis, porque si se pasan, como se queda ese fármaco confinado, de pronto cuando se interrumpe la administración del anestésico puede salir por ese fenómeno de redistribución todo ese anestésico y generar pues efectos letales, ¿no? Y ya, importante de los factores que pueden modificar ese fenómeno de distribución o ese proceso, no fenómeno, ese proceso de distribución, pues están íntimamente relacionados con lo que son las proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué proteínas? Pues las que les había dicho. O sea, por ejemplo, si aumenta, ¿cuándo podemos tener una albúmina aumentada en presencia de tumores benignos? Y bueno, esto es importante porque dirán, bueno, ¿y eso qué? Pues no, sí es importante porque acuérdense que si tengo más proteínas, pues hay más sitios receptores, entonces el fármaco se puede ir a más proteínas y a lo mejor
el fármaco libre que queda para llevar efecto terapéutico es muy bajito y requiere una dosis mucho mayor. Ajá, entonces de allí la relevancia. Entonces la albúmina se va a ver incrementada cuando tengamos tumores, algún tumor benigno, en mialgias, o sea, en dolores, fíjense, pues, si algo me duele, generalmente pues buscaremos o se elevarán las proteínas. En el hipertiroidismo, pues ni se diga. En procesos de enfermedades mentales como esquizofrenia y también cuando hacemos ejercicio, porque finalmente favorecemos la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, en esos casos, la albúmina se verá incrementada y puede tener un impacto importante en la farmacocinética de un fármaco. También se puede aumentar la glicoproteína. Entonces, además, si tengo más albúmina, pues va a capturar más fármacos básicos. Más fármacos ácidos, perdón. Ajá. Entonces, también por eso la relevancia. Si, ¿cómo aumenta la glicoproteína ácida? Con la edad, entonces, pues a medida que envejecemos, pues hay más glicoproteína ácida, por lo tanto tendremos mayor afinidad a fármacos, nuestras proteínas, habrá más proteínas que sean afines a fármacos básicos. Si hay quemaduras, en procesos infecciosos también, en obesidad y en paro cardíaco. Entonces, si alguien con problemas de obesidad, pues seguramente si se le administra algún fármaco básico, pues muy probablemente tendrá muchísima más glicoproteína ácida a lo mejor va a requerir una dosis mayor de ese fármaco para llevar a cabo, para tener un efecto terapéutico, ¿no? Adecuado. Y en paros cardíacos también aumenta esta proteína, es un indicador precisamente. ¿Cuándo baja la albúmina? Pues en las edades extremas, a medida que envejecemos, pues menos albúmina tenemos. También, obviamente, en procesos de anemia, pues sí, o de desnutrición, también, evidentemente, bajarán las proteínas plasmáticas. Cuando hay daño hepático, ni se diga, porque acuérdense que muchas de las síntesis de las proteínas precisamente se dan en hígado. Durante el embarazo, las mujeres pues bajan, las mujeres que están gestantes pues baja su contenido de proteína de albúmina específicamente y en daño renal. Para el caso de la glicoproteína ácida, pues también con la edad, igual. A mayor, menos. En síndrome nefrótico o daño renal, pues se ven afectadas las dos, tanto albúmina como glicoproteína. Y si se usan anticonceptivos orales, seguramente si hacen una química sanguínea, esa proteína pues bajará. Entonces habrá fíjense todo lo que se tiene que considerar a la hora de dar una terapia, ¿no? Entonces no es tan simple, de ahí la relevancia de nuestra carrera y lo bonito de nuestra carrera. Y bueno, ya con esta sería propiamente para cerrar esta fase de distribución. Importante qué factores pueden afectar. Como ya les dijimos, uno y bien importante, pues la unión a proteínas plasmáticas y el aumento y disminución. Entonces, distribución tiene que ver mucho con proteínas plasmáticas. Evidentemente, es uno de los factores que puede afectar importantemente este, la farmacocinética de un fármaco, el que haya más o menos proteínas, el que haya más de una que de otra, etcétera, y también las propiedades físico-químicas del fármaco, preferentemente ¿cuál? Pues su lipofilicidad, ¿sí? Entonces su solubilidad que pueda tener tanto en agua, en medios acuosos, como en grasas sí, en grasas propiamente en el organismo, porque en función de eso. Acuérdense que para distribuirse lo necesito ionizado para que pueda viajar en el agua plasmática y se pueda complejar con las proteínas, ajá, y pueda viajar a través de todo el organismo. Evidentemente, pues sí, otra propiedad físico-química importante pues va a ser su pKa, porque en función de ese pKa y el pH del sitio de distribución, que en este caso pues será preferentemente plasma, estaríamos hablando de 7,4 más o menos. Pues nada más para poder saber si lo tengo ionizado o no ionizado y en función de eso ver si se distribuye más o si se distribuye menos. El peso molecular, pues sí, evidentemente va a ser importante. Cuanto a propiedades físico-químicas, la irrigación sanguínea, pues ni se diga.
a mayor irrigación, pues mayor distribución, a menor irrigación, pues menos distribución de fármacos. La afinidad que pueda tener ese fármaco por tejidos, que tendría que ver mucho con sus propiedades físico-químicas, ya sea que le guste estar, como ya vimos, en plasma o en el interior de células. La permeabilidad de las membranas, pues importante, si yo estoy bien nutrido, si hago ejercicio, si me cuido, pues mis membranas celulares tendrán una estructura adecuada que, que le permita precisamente permitir el paso de fármacos de manera selectiva a través de ella. Esto es bien importante, que lo vimos en distribución, sí es bien importante la interacción entre fármacos, porque como finalmente están involucrados sitios receptores, pues allí sí puede haber hay competencia, puede haber sinergismo o antagonismo en la mayoría de los casos. También, pues obviamente factores fisiológicos y patológicos tendrán un factor importante, ¿no? Alguien enfermo, pues seguramente o muy seguramente tendrá disminuidas sus proteínas, o alguien que hace mucho ejercicio, pues tendrá más. Entonces, sí es importante considerar todo esto, pues para dar un adecuado régimen de dosificación de fármacos, ¿no? Y ya, pues nada más cerrando, pues recordarles que existen otros sitios a través de los cuales, pues en principio, se busca que no se distribuya el fármaco, como es la barrera hematoencefálica y como es la barrera placentaria. Sin embargo, pues sí puede ocurrir desafortunadamente, y bueno, por eso debemos de ser cuidadosos, digo, pues desafortunadamente que pueda atravesar, pero digo, por eso tenemos conocimientos de fármacos. Ustedes son los especialistas precisamente en el diseño, desarrollo de formas farmacéuticas. Bueno, obviamente trabajamos en conjunto con el médico, pero ustedes en función de todo el conocimiento que ya tienen, pues bueno, buscar que precisamente no administrar un fármaco que pudiera afectar precisamente pues barrera hematoencefálica. Importante, ¿qué fármacos? Bueno, ya saben que esta es una estructura bien particular, no es igual que la mayoría de las membranas biológicas de nuestro organismo. Está conformado por lo que serían las células gliales, que son estos, que aquí se los representa como pequeños taponcitos, que precisamente, y hay uniones estrechas entre ellos, evidentemente, y buscan precisamente pues generar esta barrera, hacerla prácticamente impenetrable. Sin embargo, pues sí hay fármacos que sí lo pueden atravesar, y es una barrera altamente selectiva, mucho más selectiva que las otras membranas biológicas de nuestro organismo, y habitualmente van a poder pasar fármacos principalmente por difusión pasiva y en menor medida, aunque sí, algunos por transporte activo. La estructura, lo que les decía, hay uniones estrechas entre esas células gliales, pues a través de las cuales pues pueden atravesar fármacos, ¿no? Ya sea por transporte a través de ellas o atravesando o de manera transcelular, atravesando las células propiamente por difusión pasiva o usando algún transportador. Pero aplica principalmente para fármacos muy liposolubles, entonces de esos fármacos habrá que tener cuidado. En cuanto a la barrera placentaria, que no es una barrera como tal, porque al final permite el intercambio pues de nutrientes principalmente, pero también, pues desafortunadamente también de fármacos o de otras sustancias exógenas de la madre al feto. Importante, nada más aquí sí considerar, recordar, vamos a suponer del lado izquierdo tengo a la madre y del lado derecho al feto. Entonces, en esta barrera placentaria sí va a ser muy importante el flujo sanguíneo. Entonces, como finalmente es una zona donde hay alto flujo sanguíneo, pues eso favorece de alguna forma distribución de fármacos de la madre al feto. Eh, Habitualmente van a ser fármacos liposolubles y de bajo peso molecular. Ajá, aquí está, menores a 600 Daltons y con alta liposolubilidad, evidentemente. Va a ser importante el pK del fármaco y su unión a proteínas, todo esto, para que un fármaco pudiera atravesar o no barrera placentaria. Entonces, importante, de un esquemita así rápido de manera general. Si la madre ingiere algún fármaco que es polar, pues allí no hay problema, porque si es polar,
pues no va a poder atravesar membrana placentaria. Es decir, que si permanece ionizado en su mayor parte de del sistema LATB, pues ese fármaco no va a poder atravesar hacia el feto, a la barrera placentaria. Entonces, si es un fármaco polar, pues no hay. Por eso hay ciertos fármacos que sí se pueden administrar a mujeres gestantes y otros que no. Ajá, entonces, fármacos polares no hay problema porque no van a atravesar barrera placentaria. El problema van a ser los fármacos no polares, que es una gran cantidad, ¿no? de fármacos. Entonces, en caso de fármacos no polares, recordarles que finalmente estos van a sufrir, pues, biotransformación y pueden generar productos de biotransformación polares. Entonces, si es producto de biotransformación polar, pues no va a haber problema porque no va a atravesar. El problema es el fármaco no polar, ese sí puede atravesar barrera placentaria si cumple precisamente con estas características y va a haber intercambio de la madre al feto y también del feto a la madre. Y algo bien importante, pues el feto también pues lleva a cabo reacciones de biotransformación. Entonces, aquí está el problema. Sí, también un fármaco, pues no polar, ya que atravesó, que no debería de atravesar, pero pues atraviesa por sus características, pues también el feto, a través del feto, pues hay biotransformación, por lo tanto, pues puede generar productos de biotransformación polares. Y si genera productos de biotransformación polares, pues esos ya no van a poder regresar a la madre, ¿no? Entonces, de allí precisamente lo que mencionaban sus compañeros. Hay que ser cuidadosos en cuanto a establecer un régimen de dosificación para mujeres gestantes, ¿no? Porque sí puede haber, si el fármaco es polar, pues realmente no habría inconveniente, lo podría consumir sin riesgo para el feto. El problema va a ser cuando el fármaco es no polar y que muchos son no polares, porque esos sí pueden atravesar. Acuérdense que todo lo que es no polar o que está no ionizado va a poder atravesar membranas biológicas. Y resulta que el feto, pues ya que una vez que atraviesa de la madre al feto, pues el feto también lleva a cabo procesos de biotransformación. Entonces, eso que era no polar, pues también lo puede. Acuérdense que la biotransformación lo que busca es aumentar la polaridad o hacer a los fármacos más solubles para poder eliminarlo. Ya ahorita lo veremos en la exposición de biotransformación y pues ya se biotransforman, pero pues esos ya no van a poder atravesar, no van a poder ser desechados del feto a la madre. Ujú. Entonces, de allí la relevancia. Y con eso, pues propiamente terminaríamos lo que sería la fase del proceso de distribución. No sé si tengan alguna duda o quieren que comentemos algo o aclaramos si hubiese alguna duda por allí al respecto. Y si no, pues bueno, continuaríamos. Entonces, nada, alguna duda, algún comentario o algo que hayan revisado y que les generase duda y que lo discutiéramos o todo vamos bien. ¿Todo bien? Niños, despierten, que teóricamente tendrían que estar en clase, ¿eh? Bueno, presencial, ¿no? Bueno, pues entonces, si no, ¿qué horas son? Veo. Ok. Bueno, entonces bueno, si ya no hay dudas, pues vamos a pasar a los ejercicios. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios de este bloque, ahora sí que para reafirmar lo que acabamos de ver y para que vean la aplicación, porque de pronto pues yo los puedo platicar y platicar y digo, la teoría está muy padre, pero pues bueno, sí hay que buscar aterrizarlo, ¿no? Entonces les dicto el primer problema y hacemos el planteamiento general y ya lo resuelve, ¿vale? Entonces, a ver, les dicto. Entonces, problema uno dice lo siguiente. Se administraron por vía intravenosa, se administraron por vía intravenosa 2 gramos
Ay, sí, yo dije que ya ni yo entiendo mi letra. Se administraban por vía intravenosa 2 gramos de un fármaco antiinflamatorio. Se administraron por vía intravenosa 2 gramos de un fármaco antiinflamatorio. Punto y seguido. Las concentraciones plasmáticas fueron 0,09 miligramos por mililitro a las 3 horas y 0,06 miligramos por mililitro a las 6 horas. Entonces, a ver, la primera, 0,09 miligramos por mililitro a las 3 horas y 0,06 miligramos por mililitro a las 6 horas. Inciso A, calcule el volumen de distribución aparente. E inciso B, indique en dónde se encuentra distribuido el fármaco. ¿Sí? Entonces, esa sería, esa sería propiamente, ese sería el primer ejercicio. Entonces nos pide determinar, ya saben cómo se calcula el volumen de distribución. Alguien dígame cómo calcula el volumen de distribución, cómo se calcula, cuál es la fórmula, pues, para calcularlo. Si lo vimos, cómo lo calculo. Dosis sobre concentración plasmática. Ah, Isaías, yo ya iba a decir, o se los dejo, ya ustedes lo resuelven. Exacto. Sí, exactamente. Entonces ya saben, el inciso A es propiamente dividir la dosis sobre el CP0, ¿verdad? El CP0, ¿cómo lo calculamos? A ver, ¿quién me dice? ¿O de dónde sacamos el CP0? Porque no les estoy dando CP0, les estoy dando dos valores de concentración a dos tiempos diferentes. ¿Cómo sacarían el CP0? ¿Qué harían? Ay, ¿Paola? Ah, no, pensé, vi una mano, pero no, era la mía. Bueno, pero Paola, ideas, ¿cómo haríamos? Ajá, estoy de acuerdo, lo que dijo Isaías es correcto. El volumen de distribución, voy a dividir la dosis entre el CP0. ¿Tengo la dosis? En el problema que les estoy dando, ¿tendría la dosis o no la tendría? ¿O cuál sería la dosis? ¿Alguien que diga? ¿Quién dice la dosis? ¿Cuál sería? Despierten. Dosis. Ángel, ¿cuál sería la dosis? Jorge, dosis. ¿Cuál sería la dosis? ¿No? Entonces se los dejo, ya ustedes los resuelven. Pasamos al segundo. Si no, entonces les dicto y ya ustedes los resuelven. Entonces, ¿cuál sería la dosis? ¿Cuál sería la dosis, Lilian? Sí, Lilian, Alondra, dosis. A ver, niños. Sería la de 2 gramos del fármaco. Ah, exacto, Alicia, exacto, 2 gramos. Entonces, dosis sí tenemos, 2 gramos. Ya nosotros ahí podemos jugar, si dependiendo qué me convendría expresarla en gramos o en miligramos. ¿Qué me convendría? Las Miligramos. concentraciones. De correcto, exacto, en miligramos, porque les estoy dando las concentraciones en miligramos por mililitro, entonces nada más para que haya correspondencia de unidades, pues utilizaría 2000 miligramos, ¿verdad? 2000 miligramos ya tendría, y lo tengo que dividir entre el CP0. Ahí está la incógnita. ¿Cómo calculo el CP0? ¿O qué se les ocurre hacer? ¿Qué harían? ¿O cómo se obtiene CP0? Eso lo vimos pues en la primera parte del curso, el CP0 lo obteníamos, ¿de dónde? ¿Qué vía es esta?
¿La estamos administrando por vía, qué, intravenosa o oral? Acuérdense, Intravenosa. ajá, intravenosa. Entonces, pues aplicaría modelo abierto de un compartimento vía intravenosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la ecuación que me explique el comportamiento de una administración intravenosa? ¿Cuál sería? ¿Qué me dice? Acuérdense de las primeras clases del curso. Ah, ¿qué dice aquí? Ah, no. Ok. Entonces, ¿cuál es? ¿Sí se acuerdan? Vamos a ver. Ahorita me la dictan y aquí lo ponemos para que todos lo vean. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál es el modelo matemático que aplica? A ver, ¿qué dirían? Es CP. Ay, santo Dios. Ya ando rayando donde no. Espérenme. Ajá, entonces sería. ¿Qué caray con esto? Descartar. Entonces, ¿cuál sería? Modelo matemático de modelo abierto de un compartimento vía intravenosa. ¿Qué me dice? CP. Caray. ¿Sí se acuerdan? CP es igual a Es que igual a CP0 de CP0 por el exponencial de qué? menos la Al constante de eliminación por tiempo. correcto, exacto. Ese sería entonces el modelo matemático que aplicaría para precisamente poder ¿cómo se llama? Poder determinar, pues de ahí podemos sacar CP0, ¿a poco no? Porque si ustedes tienen, ¿qué necesitarían? Necesitarían concentraciones y tiempos para que pudieran hacer el perfil, ¿estamos de acuerdo? Y ustedes ya saben que es intravenoso, va a ser monoexponencial, y ahora no me quiere, va a ser monoexponencial, entonces, pues si va a ser monoexponencial, vamos a poder, ¿cómo se llama? Pues linearizar con logaritmos naturales y grafican logaritmo natural de la concentración contra el tiempo y ya sabemos que la ordenada al origen va a ser ¿quién? Precisamente el CP0, ¿sí o no? Entonces, pues eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué tendríamos que hacer? En este caso no tienen tantos datos de concentración. Igual y me podrían decir, ¿y eso sí es válido? Sí, cuando ustedes quieren hacer una farmacocinética y obtener los valores de manera rápida, pues por 2 puntos pasa una línea recta. Hablando de sistemas biológicos, esto sí puede ser, evidentemente, nada más con fines prácticos de poder determinarlo de manera rápida el volumen de distribución. Obviamente lo ideal, lo que sí, lo que aplica es sacar todo el perfil. Tienen 2 datos de concentración, 2 datos de tiempo. Por lo tanto, pueden en un momento dado ustedes, ¿cómo se llama? Linearizar, sacar logaritmo natural de la concentración, graficarlo contra el tiempo, meterlo a regresión lineal y obtener el dato de ordenada al origen, que al final sería el CP0. Entonces, háganlo, hagan eso y ya que lo concluyan, me dicen el valor del volumen de distribución. ¿Ok? Tienen 5 minutitos. Bueno, van a meter a regresión 2 datos, entonces realmente no es, hasta 5 minutos es excesivo, pero bueno, 5 minutos y me dan el valor del volumen de distribución y lo revisamos entre todos. Entonces, váyanlo haciendo. Váyanlo haciendo y en cuanto terminen, son 8:21, 8:20, a las 8:27, 20, sí, 26, 27.
Ya, me tienen que dar ese valor para pasar al siguiente ejercicio. Mientras dejen, veo aquí esto que no me quiero ahora dejar escribir. Entonces, en cuanto termine alguien, pues me dice y vemos. Vemos si ese valor es correcto o no. No, no estoy compartiendo ahorita nada, Carlita. Ajá, entonces ahorita lo que quiero es que hagan el ejercicio y ¿cómo se llama? Y ahorita discutimos. Entonces, hagan el ejercicio, si hay dudas lo vemos y luego, si no, pues pasaríamos al siguiente ejercicio. Entonces, nada más les restan 4 minutitos, ¿eh? Les quiero compartir pantalla, pero vamos a ver. Listo. Ahí en el chat. Perfecto. 16 litros, no. ¿Quién puso Liliana? ¿16 litros? No, no, Lilian, por ahí algo está. A ver, revise bien sus cálculos por ahí. Digamos que está cerca, pero se pasó por unos cuantos litros. Entonces, revísele bien. ¿Qué dicen los demás?
Profesor, ¿no es de 14.825 litros? Profesor, no sé si soy solo yo, pero no se escucha. Perdón, yo estoy hablando como loco. Sí, había yo apagado mi micrófono. Yo estoy ahí echándoles pleito. No, a ver, rápidamente. Entonces, el planteamiento era este. Yo les decía, tienen que calcular el volumen de distribución. Entonces, el volumen de distribución ya saben que es dosis entre CP0. La dosis ya me la dan como dato, que eran los 2 gramos, que lo pasamos a miligramos porque las concentraciones están dadas en miligramos por litro. Entonces, para poder cancelar unidades es más fácil. El problema es CP0. CP0 no lo conozco, pero sí lo puedo calcular.
que les decía, aquí es donde ustedes ya tienen que empezar a aplicar todo lo que ya vimos. Les está diciendo la redacción del problema. Se administra por vía intravenosa. Entonces, si les está diciendo por vía intravenosa, entonces inmediatamente ustedes tienen que decir, entonces modelo abierto de un compartimento vía intravenosa. ¿Cuál es el modelo matemático? Aquí está, que me lo había dicho ya Isaías anteriormente. Ya de esta manera, por lo tanto, si yo graficara CP contra el tiempo, obtendría una función exponencial porque es intravenoso. Sin embargo, pues así no me sirve. Tengo que hacer la transformación. Entonces, a esas concentraciones tengo dos pares de datos, concentración, tiempo. Le aplico a la concentración, si ustedes se acuerdan, logaritmo natural, obtengo los logaritmos naturales y entonces ahora sí puedo graficar logaritmo natural de concentración plasmática en función del tiempo, donde la pendiente es la constante de eliminación. Si les hubiera pedido denme el valor de la constante de eliminación, pues directamente de su regresión, la pendiente, que es 0.135 horas a la menos 1. Esa sería la constante de eliminación. Pero ahorita no me interesa la constante de eliminación, necesito sacar el CP0. El CP0, ¿de dónde sale? Pues de la ordenada al origen, ¿sí se acuerdan? Este de aquí. ¿Sí se acuerdan que de aquí saco CP0? Porque es una línea recta. Sin embargo, pues tengo que hacer una transformación, un despeje. Yo sé que la ordenada al origen es igual a CP0, pero está en logaritmos naturales. Le tengo que quitar el logaritmo natural con el exponencial. Y entonces CP0 sería igual al exponencial de menos 2.01, que era el ordenado al origen. Y eso me da ¿qué valor les da de CP0? Punto, 0.135. que serían correctísimo, miligramos por litro. Y ahora sí, pues ya, ahora sí ya puedo calcular volumen de distribución, ¿no? Porque ya tengo la dosis, que son 2000 miligramos, entre el CP0, que son 0.135 miligramos por litro, miligramos se cancelan y me quedan litros, y eso les daba el valor de 14.81 litros. Ese era el valor, ¿sale? Entonces, ¿dudas? ¿Alguna duda que tengan al respecto? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, ya ustedes, a estas alturas ya del curso, ustedes ya pueden jugar con todo lo que hemos visto. Es propiamente aplicar todo lo que hemos visto en el curso, todo lo que ustedes ya saben de la carrera, que han visto a lo largo de la carrera, y nada más aplicar. Entonces resulta que me da un volumen de distribución de 14.81 litros. Ya que tengo ese valor, entonces ya me pueden responder el inciso B, ¿dónde se encontraría distribuido el fármaco? ¿Dónde estaría? De acuerdo a ese valor de volumen de distribución aparente, ¿dónde le gusta estar distribuido el fármaco? Un agua intersticial. Ajá, exactamente, en agua extracelular, o lo que sería lo mismo, agua intersticial, porque sería la suma del volumen del plasma, 4 litros, más los 10 del líquido intersticial. Entonces, por lo tanto, a ese fármaco antiinflamatorio resulta que le gusta estar en fluido intersticial o en agua extracelular. Me respondan de cualquiera de esas dos formas, es correcto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces, si no hay dudas o algún comentario, ¿a todo el mundo le quedó claro? Me interesa que les quede claro, ¿eh? Porque acuérdense que nada más vamos a poder hacer un examen y será global de todo. Entonces, aprovechen ahorita, ajá, porque vamos a hacer, el examen tendrá que ser pues de todo el curso propiamente. Ujú. Ok, entonces, si no, pues pasamos al segundo problema, si no hay dudas. Hacemos este segundo problema, damos un receso, un pequeño receso y, y tengo uno más que vemos si lo hacemos o se los dejo de tarea. ¿Sí? Entonces, a ver, problema 2. Dice, se administró se administró un gramo de aspirina a dos pacientes, se administró un gramo de aspirina a dos pacientes con un peso promedio de 83 kilogramos. Punto y seguido. Los valores de concentración plasmática a tiempo cero
obtenidos por extrapolación fueron los valores de concentración plasmática a tiempo cero obtenidos por extrapolación fueron, dos puntos. Y ahorita se los coloco porque nos va a servir para el planteamiento. Entonces colocamos la siguiente tablita. Ok, ok. Dice, entonces fueron sujeto, ay Dios mío santo. Vamos a poner sujeto A, o más bien, vamos a ver. Vamos a hacerlo más sencillo para que vamos a poner entonces, vamos a poner sujeto, sujeto A, sujeto B. Y entonces, si está diciendo la CP a tiempo cero, ¿qué sería? ¿Qué parámetro? Bueno, no sería un parámetro farmacocinético, pero ¿de qué dato estaríamos hablando? El CP cero, ¿no? Si les está diciendo que les doy la concentración al tiempo cero que se obtuvo por extrapolación, pues si se acuerdan, por extrapolación es logaritmo natural de CP en función del tiempo. Entonces, por extrapolación, lo que yo puedo obtener de la ordenada al origen precisamente es el CP0. Entonces, vayan razonando todo esto. Entonces, si les dice que los valores de CP a tiempo cero, pues estaríamos hablando propiamente del CP0. Entonces, fueron 74 miligramos, las unidades miligramos por litro, y del otro 123. Ahí está. Entonces resulta que es aspirina que se les administró a dos sujetos con un peso promedio equivalente de 83 kilogramos ambos, un sujeto A, un sujeto B. Entonces se hace ese análisis que yo les decía, que ya ustedes se saben, que se obtiene el CP0, y entonces, CP0, y entonces, aunque este sería vía oral. Sí, este sería vía oral porque es aspirina que se da por vía oral. Ustedes obtienen el CP0. Esto aplicaría para vía intravenosa, acuérdense. Pero pues tendría que hacer el símil para vía oral. Para vía oral, pues ya saben que es todo el modelo matemático, pues se complica porque involucra precisamente la constante de absorción y demás. En este caso, pues no nos metemos a toda la farmacocinética ni a todo el modelo matemático del modelo abierto de un compartimento vía oral. Ya les da en automático, se obtienen los datos les doy en automático los datos de CP0 y para el sujeto A y el sujeto B. Ujú. Entonces, las preguntas son, inciso A, calcula el volumen de distribución. Entonces, inciso A, volumen de distribución para cada sujeto. Ujú. E inciso B, explique las diferencias entre los valores obtenidos. Explique las diferencias entre los valores obtenidos si se sabe que este fármaco, ya lo habíamos visto en la presentación, se une un 90% a proteínas plasmáticas. ¿Sí? Entonces resulta que es el mismo fármaco. Sí se sabe que este fármaco se une un 90% a proteínas plasmáticas. Entonces, se sabe que es el mismo fármaco, esta aspirina que se les está administrando a dos sujetos, un sujeto A, un sujeto B, y resulta que como CP0, pues a uno le da un valor de 74 miligramos por litro y al otro le da un valor de 123 miligramos por litro. Entonces, lo primero que van a tener que hacer es calcular el volumen de distribución para cada uno. Ya saben, entonces espérenme, ya saben que volumen de distribución es igual a dosis entre CP0.
Entonces tendrán que calcular el volumen de distribución del sujeto A, que sería dosis. ¿Qué dosis sería? 1000 miligramos. De una vez lo colocamos en miligramos para poder cancelar unidades entre el CP0, que pues ya está aquí, ya no lo tienen que calcular como en el caso anterior, ya nada más habría que sustituir y eso les da un volumen de distribución del sujeto A ¿de cuánto? Y volumen de distribución del... 13.5. Ajá, correcto, 13.5 litros. Y del sujeto B, pues haríamos lo propio, serían la misma dosis, 1000 miligramos, entre CP0, que ahora son 123 miligramos por litro, y eso les da, 8.13. de Paola, creo que sí es Paola, ¿verdad? Sí, 8.13. Ok, perfecto, entonces ya, ahí está. Pues resulta que el sujeto A me da un volumen de distribución de 13.5 litros y el sujeto B un volumen de 8.13 litros. ¿Podríamos decir que al ácido acetil salicílico le gusta estar en plasma, sí o no? No, Ajá, no le gusta estar en plasma. Va a estar distribuido en líquido o en fluido. ¿En dónde le gustaría? Intersticial. Exacto, le gusta estar en fluido intersticial, es decir, en el líquido que rodea nuestras células, o lo que es lo mismo, fluido extracelular. No le gusta estar en plasma, no está en plasma. Bien, ahora, se supone que es el mismo, ahora viene la pregunta B, que ahora sí que es una pregunta capciosa, que ustedes me tienen que responder en función de todo lo que hemos visto y de los conocimientos que ya tienen de fisiología y bioquímica celular y demás. Entonces, en principio, pues yo esperaría que el volumen de distribución fuera el mismo o muy cercano, digo, no el mismo, no tendría que ser 8.13, pero sí cercano, ¿no? 7.9, 8.3, no sé. Un valor de volumen de distribución cercano porque estamos hablando del mismo fármaco y tienen el mismo peso, los voluntarios, entonces, pues esperaremos o que fuera 13.5 o que fuera 8.13, ¿no? Muy cercano. Entonces, la pregunta B era esa, ¿por qué hay esas diferencias entre el volumen de distribución obtenido si sabemos que el fármaco se une un 90% a proteínas plasmáticas? ¿Qué podrían decir? ¿Quién me dice? ¿Qué me dirían? ¿Por qué me dan uno 13.5 litros y el otro 8.13 litros de volumen de distribución? En efecto, en ambos casos, fíjense, es el mismo fármaco, porque en ambos casos les gusta estar en en fluido intersticial o líquido extracelular. O sea, sí estamos hablando del mismo fármaco. Sin embargo, si hay un valor, una diferencia considerable en cuanto al valor de volumen de distribución. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, del paciente 1 que tiene 13.5 litros? ¿Mm? Que hay menor unión a proteínas plasmáticas. Ajá, ¿por qué? ¿O cómo dedujiste eso? Es que sí es correcto. O sea, si el volumen de distribución es alto, pues sí, implicaría que hay menos proteínas plasmáticas, en efecto. Entonces, esa sería la respuesta. Pues sí, su unión proteica está disminuida con respecto al voluntario o al paciente B. Y en ese caso, pues habría que tener cuidado, ¿no? Porque ese paciente, pues va a tener mucho más fármaco libre y por lo tanto se va a poder distribuir más fácilmente en todo el organismo, ¿no? Entonces, esa sería propiamente la respuesta. ¿Quién me la dijo? Ya no vi, pero sí es correcto, estarían disminuidas, diríamos que están disminuidas sus proteínas plasmáticas. Si bajan las proteínas, pues el volumen de distribución que va a pasar, pues se va a aumentar. Ajá, entonces, porque eso implica que el fármaco se puede distribuir a más agua corporal, ¿no? A más espacios del cuerpo y por lo tanto, pues sí puede haber problemas en cuanto a poder alcanzar de pronto efectos tóxicos, reacciones adversas o efectos tóxicos, ¿no? Entonces, sí, esa sería la respuesta. Su unión a proteínas estaría disminuida y
y por lo tanto, pues se distribuye más ampliamente que el paciente B, ¿no? Entonces, muy bien. Ok, último ejercicio. ¿Dudas sobre este? ¿Si estamos de acuerdo todos? ¿O alguna duda que tengan? Si se dan cuenta, entonces en esta parte de distribución, pues estamos viendo la relevancia precisamente de calcular el volumen de distribución. Y la importancia del CP0, que aunque yo les dije al inicio del curso, el CP0 no es un parámetro farmacocinético. Parámetros farmacocinéticos son constante de eliminación, constante de absorción, volumen de distribución, depuración, área bajo la curva, etcétera. Esos son parámetros farmacocinéticos. El CP0 no se considera un parámetro farmacocinético porque no lo es como tal, es un dato de concentración. Sin embargo, es súper importante pues precisamente para calcular el volumen de distribución y poder ver cómo el fármaco se está comportando en el interior del organismo, en qué líquidos o en qué fluidos corporales se está distribuyendo para poder explicar pues su farmacocinética, ¿sí? Entonces, de allí la relevancia. Entonces, el último ejercicio pues va en ese mismo sentido. Entonces, dice... Ejercicio 3 y último, para cerrar este bloque ya, se administraron por vía intravenosa 4 gramos de un fármaco antimicrobiano, o sea que tenía una infección súper fuerte, ¿no? Se administraron por vía intravenosa 4 gramos de un fármaco antimicrobiano. Las concentraciones fueron, tendríamos, tendríamos concentración plasmática en miligramos, ahora vamos a cambiarle miligramos por mililitro y tiempo. Y tenemos a las 3 horas y a las 6 horas dos datos que serían 0.18 miligramos por mililitro a las 3 horas y 0.12 miligramos por mililitro a las 6 horas. Inciso A, calcule el volumen de distribución aparente. E inciso B, indique en dónde se encuentra distribuido el fármaco en términos de agua corporal. Indique en dónde se encuentra distribuido el fármaco en términos de agua corporal. Y entonces es exactamente el mismo caso propiamente del primer ejercicio. Ya ustedes, ya no les tengo que decir más, ya ustedes saben, volumen de distribución es igual a dosis entre CP0. La dosis ya la tengo, les estoy dando 4 gramos, que de una vez como manejamos concentraciones de miligramos por mililitro, pues 4000 miligramos. Entonces ay, ya saben que volumen de distribución es dosis sobre CP0. Entonces, la dosis son 4000 miligramos y nada más me queda el CP0, que ese no lo conozco. Pero con estos dos datos lo puedo calcular. Ya saben cómo, saben que es intravenoso, que es el modelo abierto de un compartimento intravenoso, saben el modelo matemático que aplica, ya saben la conversión que le tendrían que hacer a las concentraciones, aplicarles logaritmo natural, meto a regresión, obtengo el CP0 de la ordenada al origen y voy a calcular el volumen de distribución. Entonces, ya que lo concluyan, me dan el valor del volumen de distribución y ya nada más respondemos de manera oral la última pregunta. Bien, entonces, pues háganlo y me dan el valor, qué valor de volumen de distribución les da. Y les recuerdo que después de esto damos un descanso y el equipo de biotransformación, si me manda su presentación para yo, para proyectárselas, por favor, al grupo de WhatsApp que tenemos, envíenmela y
para irla cargando, por favor. Y mientras voy pasándoles lista, aprovechando. Es 30 de octubre, es 6 de noviembre. Ok, entonces, Alvarado Martínez, Aremi, Presente. Lucía Aremi,
agua extracelular, lo que es lo mismo líquido intersticial. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿alguna duda? Con esto pues ya cerramos, ya terminamos liberación, absorción, distribución. ¿Dudas hasta este momento sobre el sistema LADB? ¿Nadie? No, ¿Nadie? profe. Mayra, ¿todo bien? ¿Todo Sí, bien, Mayra? Ok, muy bien, perfecto. Pues entonces, pues aquí cerramos entonces ya esta parte y comenzaríamos la parte de biodistribución, biotransformación, perdón. Biotransformación, entonces para ello, pues ya, ahorita mándenme, vamos a dar un receso, son 9:05, a las 9:20 nos volvemos a, a poner aquí, no me desconecto, los dejo aquí, apagamos micrófono y cámara y los veo aquí entonces de regreso 9:20, mientras mándenme por favor el equipo de biotransformación su presentación, o bueno, o si la quieren presentar directamente, yo no tengo ningún inconveniente, pero sí sería bueno que lo manden al grupo para que todos tengan la información porque les va a servir para el examen, ¿no? ¿Quién es el equipo que iba? ¿Dónde está? A ver, por aquí lo tengo. Biotransformación le tocaba pues al equipo de Mayra, justamente. Y entonces, por favor, su presentación, chicos, y nos vemos entonces 9:20.